al control. Mis amados hermanos, muy buena noche. Es un gozo enorme para mí y un privilegio dado por la gracia del Señor Jesucristo el poder estar nuevamente con ustedes predicando durante esta conferencia, comprobando su realidad. Luego de comprobar la realidad de nuestra necesidad de la renovación de nuestra mente, como lo decíamos en la noche de ayer, hoy quiero llevarles a comprobar su elección, en quienes obra Dios y por medio de quién obra Dios, teniendo en cuenta que Él obra en sus santos escogidos, que Él obra en su iglesia que ha comprado con el sacrificio perfecto de su amado Hijo. Así que antes de iniciar, oraré brevemente. Quiero pedir que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, me use esta noche, nos guíe a todos a través de su palabra y que todos podamos ser edificados. Ese es mi ruego al Señor. Así que les pido que me acompañen a orar, por favor. Padre bueno, Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia que tú has comprado con la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, por la Iglesia Bautista Reformada de Bucaramanga, por lo que tú vienes haciendo en cada uno de mis hermanos, en sus vidas, a través de sus necesidades, sus debilidades, Señor. Y te ruego ahora que por medio de esta conferencia que tú nos has permitido traer a mis hermanos, todos podamos ser animados, edificados, pensando solamente en la gloria de Cristo. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo nos use a todos para poder comprender tus verdades, comprender, Señor, eh, esta doctrina de la elección que es tan compleja, Señor, de creer, pero te ruego que tú inquietes nuestros corazones y nos permitas, a través de la enseñanza del día de hoy, tener claridad para crecer en fe y en el conocimiento de Cristo, en quien te oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos entonces a tener un texto guía para esta noche, que es 1 Tesalonicenses, versículos 4 y 5. Voy a hacer una breve introducción para ilustrarlos y saber hacia dónde vamos a ir en esta noche, cómo el Señor nos va a guiar a través de estos dos versículos que aparentemente son tan cortos, pero a la vez tan profundos y que nos van a permitir aprender lo que Dios quiere que aprendamos sobre la doctrina de la elección. Entonces, la carta de Pablo a los tesalonicenses nos permite recordar cómo el apóstol Pablo fue conducido de manera providencial por el Señor, llevándolo o guiándolo a llevar el evangelio a la ciudad de Tesalónica. Incluso obstaculizando a Pablo durante su segundo viaje misionero para obligarlo, diciéndolo de alguna forma, a llevar el evangelio a la ciudad de Tesalónica. Lucas nos recuerda cómo también muchas mujeres y muchos hombres de Tesalónica, incluyendo muchos nobles, vinieron al Señor. Y luego notar cómo Dios obró en la vida espiritual de estos nuevos creyentes. Vayan en sus Biblias a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y para tener un contexto anterior a estos dos versículos, voy a leer cómo inician los versículos 1 al 3 y poder encajar con estos versículos que vamos a estar tratando esta noche. Pablo, Silvano y Timoteo, dice la palabra del Señor, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre de vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros es el tema que vamos a tratar esta noche. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción,
como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Mis hermanos, el contexto anterior nos muestra cómo es costumbre en Pablo un saludo inicial, dando gracias a Dios en los versículos 2 y 3, que es la oración que él está haciendo, porque esta era una iglesia que evidenciaba su fe. ¿Cómo lo hacía? A través de sus obras, que trabajaba arduamente, como dice la Escritura, motivada por el amor y que mantenía la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto en medio de mucha oposición. Debemos recordar que al inicio de la iglesia primitiva siempre hubo oposición hacia el crecimiento y el nacimiento de nuevas iglesias. Y cuando llegamos a los versículos 4 y 5, en nuestros versículos que estudiaremos durante este sermón, vemos que Pablo continúa en ese mismo espíritu de gratitud, pero motivado esta vez por algo más profundo, por algo más fundamental. Él daba gracias a Dios porque estos hermanos eran amados y elegidos de Dios. Qué motivo de gratitud tan impresionante. Esto realmente nos impacta a nosotros. Él daba gracias a Dios porque estos hermanos eran amados y elegidos. Doy gracias a Dios porque ustedes son amados y elegidos. Todo lo demás, por lo que yo puedo dar gracias por ustedes, se desprende de este hecho maravilloso. Eso es lo que está diciendo literalmente el apóstol Pablo. Entonces, si ustedes han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si ustedes manifiestan estos rasgos de madurez espiritual, fe, amor, esperanza, es porque Dios los amó y Dios los eligió. Como ustedes habrán podido notar en esta breve introducción, el pasaje que estudiaremos será Primera de Tesalonicenses, los versículos 4 y 5. Es necesario ponerles el contexto anterior como para saber cómo ha sido la oración que el apóstol Pablo ha introducido por esos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Así que para iniciar entonces, el título de mi sermón es Amados y elegidos. Amados y elegidos. Siempre que tenemos la oportunidad de hablar del tema de la elección, desconfianza de ti, ¿no? Sí, pero en serio, es muy buen jefe, es el mejor jefe que he tenido. creo que tengo un retorno de alguien. Si pudieras apoyar mi Isabelita con el bloqueo. Siempre que tenemos la oportunidad, les decía, de hablar del tema de la elección, es un tema muy controversial. Muchas personas siempre se oponen a esta doctrina, levantan diferentes reacciones en los oyentes y no son buenas reacciones. Quizás entre nosotros haya alguien o algunos que aún tienen diferencias o quizás dudas sobre esta doctrina. Y mi propósito de esta noche es poder brindarles unas explicaciones, brindarle aplicaciones y diría yo de esta manera poder capacitarlos en la doctrina de la elección. Algunos opinan que esta es una doctrina muy profunda, tan profunda que solo debe ser tratada con creyentes que lleven mucho tiempo en la fe. Pero eso es precisamente lo que pretendo demostrar y que no vemos aquí en la Escritura. Porque la iglesia de Tesalónica estaba conformada por personas recién convertidas al Evangelio de Cristo, cuando ellos recibieron esta carta. De hecho, muchos eruditos coinciden que la carta a los tesalonicenses fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia. Y sin embargo, él introduce el tema de la elección aquí, como hemos citado el versículo 4, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pablo ya está hablando de la elección desde un inicio y es su primera carta. Es algo que nosotros debemos contemplar y tener en cuenta como una de las evidencias de que la doctrina de la elección desde el primer momento está siendo expuesta en esta nueva iglesia de Tesalónica. Pero también hay algo igualmente que no podemos olvidar. Es que el apóstol Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios el que está orando en Pablo para escribir esta carta. Entonces, no son palabras de Pablo allí.
sino que Dios mismo está colocando por medio de su Santo Espíritu la doctrina de la elección que debía ser llegada a la iglesia de Tesalónica y obviamente esta carta sería difundida. Entonces, mis amados hermanos, espero capacitarlos hoy para que logremos entender que esta es una doctrina que los cristianos necesitamos conocer, independientemente del tiempo que tengamos en la fe. Porque la doctrina de la elección impacta nuestro carácter, nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro evangelismo, nuestra confianza en el Señor. Hay algo relevante que podemos aprender de nuestro pasaje acerca de esta doctrina y quiero explicar o argumentar por medio de dos puntos. Primero, inicialmente vamos a hablar del amor de Dios y un segundo punto que estaremos tocando son las evidencias de la elección. Entonces vamos a nuestro primer punto, el amor de Dios. Es la base de este pasaje, el versículo 4. Esta es la base de la elección, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. No se encuentra ningún mérito de parte nuestra, como lo podemos notar. No se encuentra en ningún hecho que Dios sabía que nosotros íbamos a creer cuando se nos predicara el Evangelio. No, Él nos eligió porque Él nos ama, eso nos damos cuenta. Él nos eligió porque Él nos ama, porque soberanamente Él decidió amarnos, aunque ninguno de nosotros fuera digno de ese amor. Un amor con que el que nos amó, que es un amor único, un amor verdadero. No hay ningún mérito personal en el hecho de que Dios nos ame. Él nos amó porque quiso amarnos y porque nos amó, nos eligió. Entonces, me gustaría hacer una ilustración respecto a lo que dijo, o no ilustración, sino más bien llevarlos a ustedes, como el Señor dijo en Deuteronomio 7. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió, por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. No es porque ellos merecieron su amor, sino porque decidió amarlos y porque los amó, los escogió y los redimió. Eso es Deuteronomio 7:7. Y aquí podemos notar entonces que Dios está hablando en su palabra de elección y de amor. Y ese es el motivo de exaltación, como lo hace Pablo también en Efesios 1:3. Ustedes recuerdan cómo dice Efesios 1:3. Él cita y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Y lo reconfirma nuevamente en la misma carta que estamos trabajando nosotros en 1 Tesalonicenses. Si vamos a 2 Tesalonicenses 2:13, dice el apóstol, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio. Tremendo. Desde el principio. Pero nos escogió ¿para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuándo nos escogió? Desde la eternidad pasada. Desde antes de la creación. Ninguno de nosotros había hecho nada, ni bueno ni malo. Y Dios decidió escogerte a pesar de ello. Es lo mismo que dice Pablo en 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, ¿no? ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Mis hermanos, fijémonos que el Señor ya nos tenía siendo parte de su plan. Desde la eternidad pasada, ya nosotros estábamos contemplados en la mente del Señor. Ya hacíamos parte de esto. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo de la gracia que nos fue dado en Cristo. Así que podemos escuchar esto como algo supremamente maravilloso. Y eso debería hacernos saltar a nosotros de emoción. Eso debería de
llenarnos de gozo, entender esta verdad. Así que si tú eres un creyente, es porque Dios decidió amarte y hacerte beneficiario de su gracia. En pocas palabras, Él te amó porque te amó. Y por causa de ese amor que Él tiene por los suyos, nos eligió. Ahora me dirán algunos de pronto, pero pastor, la Biblia no dice que Dios es amor. La Biblia no dice que Él ama a todo el mundo. Sí, Dios es amor. Sí, eso es una verdad. ¿Ama a Dios a todo el mundo? Sí y no. Depende de cómo estemos usando la palabra amor. Y que ese amor se extienda a todas sus criaturas de un modo u otro. De hecho, nosotros los creyentes debemos imitar a Dios en el hecho de que Él ama aún a sus enemigos. Eso dice Jesús, ¿no? Cuando en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 5, amad a vuestros enemigos. Jesús mismo nos dijo, ¿habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Hay una benevolencia general que alcanza a todos, una clase de amor que abarca a todo el mundo. Pero la Biblia también nos hace saber que hay una clase de amor exclusivo, una clase de amor reservado, una clase de amor exclusivamente para los suyos. Eso es evidencia de que nos permite comprobar su perfección de amor. De no ser así, esta declaración de Pablo en 1 Tesalonicenses no tendría sentido. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué tendría eso de grande si Dios ama a todo el mundo por igual? Es una muy buena pregunta. ¿Qué tendría eso de grande si Dios nos ama a todos por igual? Pero es obvio que cuando Pablo le dice a ustedes, son amados y escogidos por el Señor, Pablo está asumiendo que este es un privilegio especial, que no todo el mundo tiene. Así que, Iglesia Bautista Reformada de Bucaramanga, déjenme decirles algo con mucho amor. Ustedes son amados y escogidos por el Señor, por si no lo han notado. Y la evidencia de esta afirmación está en la misma aprobación que ustedes como miembros reconocen en otros que han confesado su fe para salvación en nuestro Señor Jesucristo, cuando han llegado en arrepentimiento y fe a Cristo. Espero que todos aquí lo entiendan y comprendan esta verdad en toda la dimensión, lo que eso significa e implica, porque como dijimos ayer, estas verdades solo pueden ser entendidas cuando tenemos una mente renovada en Cristo. Es la única manera de ir comprendiendo estas verdades. Imagínense que estoy hablando con alguien, bueno, esto va a ser algo hipotético. Es una ilustración para que logremos comprenderlo de una manera sencilla. Uno de ustedes, cualquiera, eh, se acerca a mí y quiere saber un poco más sobre mi vida, sobre mis gustos, sobre las cosas que amo, y me pregunta, ¿usted ama más la playa o las montañas? Yo le diría, por supuesto que amo la playa. Viví en Cartagena, allí nació mi primer hijo, allí inicié mi aventura de matrimonio con mi esposa, entonces amo la playa. Y la conversación continúa y más adelante le digo que amo a mi perro. Bueno, por cierto, no tengo perro, pero es para la ilustración. Eh, Recuerden que es un ejemplo. Y la conversación continúa avanzando y me pregunta por mi matrimonio. Y yo le digo a esa persona que amo a mi esposa. Eso sí no es hipotético, ¿no? Porque por cierto que la amo. Y ella sabe que mi amor por ella es una realidad. Bueno, yo espero que esa persona entienda y comprenda que yo no amo a mi esposa como amo la playa y mucho menos como amo a mi perro.
Entonces noten que las 3 veces que usé la misma palabra amo, el amor de Dios es similar a esto. El amor se define por el objeto del amor. El amor es diferente dependiendo del objeto. El amor de Dios por los suyos es especial. No se limita a una benevolencia general que nos hace partícipes de su rol o de su lluvia. Es más que eso. Su amor lo mueve a darnos a Cristo y en Él todas las bendiciones que están encerradas en su persona y en su obra. Esto es un amor particular por personas particulares o tan particulares como ustedes y como yo. Lo vemos en la oración de Jesús, en Juan 17:9. Dice el Señor, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo. Son las palabras del Señor Jesús. Él está diciendo, Padre, lo que yo te estoy pidiendo por mis discípulos, no lo puedo pedir por el mundo. Ellos son míos, los otros no lo son. Así que mis amados hermanos, eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora miren lo que está diciendo el Señor en esta oración en el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dice la Biblia de las Américas, que los amaste tal como me has amado a mí. El Padre tiene en el Hijo toda su complacencia y Él nos escogió para unirnos a su Hijo. Por lo tanto, ahora que estamos en Cristo, Él nos ama con la misma clase de amor que tiene reservado para Él. Eso es lo que dice Jesús, que los ha amado a ellos tal como me ha amado a mí. ¿Saben lo que eso significa? Muchas veces nosotros, los creyentes, nos sentimos carentes de amor. A veces escucho a unos hermanos creyentes diciendo, a mí nadie me quiere, me siento solo. Y espero, mis hermanos, que nunca se expresen de esa manera, porque cuando nos sentimos carentes de amor, es porque estamos perdiendo de vista la grandeza del amor de Dios en nosotros, la grandeza del amor de Dios por nosotros. O tal vez porque estamos esperando de otros lo que solo Dios puede dar. Mis hermanos, voy a decir una frase que estoy convencido que sonará una palabra o una frase cliché. Dios te ama. Dios te ama. Estoy hablando del Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios de las santas escrituras, el Dios de la salvación, el Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Así que es un amor tan particular y especial, tan profundo, que no deja lugar a ninguna necesidad psicológica. Nosotros no somos una taza de amor con un agujero. Hay personas que se ven así. No importa cuánto le eches y le eches y le eches y nunca lo llenas porque no se sacian. Nosotros somos una taza de amor donde el amor sobreabunda porque somos amados por Dios y por ese amor Él nos eligió. Es muy triste que en muchas iglesias rechazan u objetan la doctrina de la elección. No se, no se está dando cuenta de que están rechazando un aspecto fundamental del amor de Dios. Dios no ama en general. Dios los ama en particular, nos ama en particular. No podemos hablar de amor por la humanidad. Eh, Hablamos del amor por el hombre. Es fácil amar a la humanidad. De hecho, hay un montón de personas que aman la humanidad. No me digas que tú amas a la humanidad. Es como nosotros amamos a personas concretas de carne y hueso. Dios no ama a la humanidad. Dios nos ama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Isabela,
Eugenio, Luis, Wilmer, Miriam. Veo los nombres que tengo acá en mis hermanos, Helga, Isabela, Nubia, Alejandra. Dios nos ama de manera particular. Cecilia, Nancy, Leonardo, Oscar, todos. Y si me faltan nombres, ustedes saben. Dios nos ama de manera particular, nos identifica, somos sus hijos. Entonces, tenemos que darnos cuenta, como les decía, no todo el mundo acepta esta doctrina. Definitivamente, aún en los creyentes, muchas veces hay orgullo. Eso es un pecado que es tremendo. Y a veces ese orgullo es por ignorancia de la Escritura. Y digo orgullo porque el hombre sufre cuando le decimos que él no aporta nada para su salvación, que no aporta nada para ser salvo. Y eso es una verdad que no podemos negar. Y eso incomoda al hombre. Bueno, si hay alguien aquí que está incómodo por la verdad, quédese tranquilo. Le diré que sí aporta algo, su pecado. Eso es lo único que puedes aportar para la salvación. Ese es el único aporte que nosotros hacemos, nuestro pecado. Creo que hay un orgullo en cierto modo y a veces es ignorancia de la Biblia, pero otras veces es no aceptar el hecho que yo no puse nada en mi salvación que no sea mi pecado. Por eso objetan esta doctrina. Algunos dicen que la doctrina de la elección atenta contra nuestra libertad. Si es Dios el que elige, entonces nosotros somos como títeres en sus manos. No somos libres. Pero esta objeción parte de un concepto equivocado de lo que es libertad. Yo actúo como un hombre libre cuando mis acciones son determinadas por mi propia decisión, cuando yo decido o decidí, cuando no soy forzado a hacer lo que hace ni a decidir lo que decidí, entonces puedo decir que actué como un hombre libre. Y yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, cuando cada uno de nosotros se convirtió al cristianismo, ¿fue una decisión libre o fue voluntaria? ¿Lo hicimos porque quisimos o fue una decisión libre y voluntaria? ¿Nadie te forzó? ¿Nadie te forzó a convertirte? ¿Ni Dios? ¿Fue una decisión libre y voluntaria? Mis hermanos, cuando un pecador llega a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿es porque él ha decidido seguir a Cristo? ¿Qué fue lo que hizo posible que ese pecador que estaba muerto en sus delitos y pecados? Escuchen lo que voy a repetir. Estaba muerto en sus delitos y pecados. No estaba agonizando. ¿Qué fue lo que hizo que ese muerto pudiera tomar la decisión voluntaria y libre de seguir a Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? Mis hermanos, solamente la obra regeneradora del Espíritu, por causa de la elección del Padre del cielo. Claro, nosotros no sabíamos que cuando decidimos seguir a Cristo, tomamos una decisión, pero el Padre ya había obrado en nosotros por la obra del Espíritu. Fuimos elegidos por Dios el Padre para no volver atrás, porque el Espíritu nos ha dado vida para no volver atrás. Cuando decidimos seguir a Cristo, no sabíamos nada de esto. Esto era demasiado teológico para nosotros, pero el Padre ya había actuado en nosotros. Obviamente lo estaba haciendo por la obra regeneradora de su Espíritu. Y es verdad que decidimos seguir a Cristo porque el Padre ya había actuado en nosotros. Es verdad que decidimos seguir a Cristo porque Él es el que está actuando en nosotros, porque el Padre nos eligió, porque su Hijo murió por nosotros y porque su Espíritu Santo en un momento de nuestras vidas, aplicó con poder esa obra de redención en nuestros corazones. Si no, nosotros no hubiéramos decidido seguir a Cristo. Ahora notemos que Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Dios nos hace nacer de nuevo para que por primera vez en nuestras vidas
nosotros podamos actuar como seres libres. En Cristo somos libres por medio del Evangelio. Cuando nos convertimos a Cristo, actuamos como seres libres, porque Dios en la regeneración nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha dado nueva vida en Cristo. Por eso decía Agustín de Hipona, decía que la elección no destruye la libertad humana, sino que más bien la restaura. La elección no destruye nuestra libertad, sino que restaura nuestra libertad. Bueno, hay otra objeción muy común, es que esta doctrina hace de Dios un ser arbitrario y hasta cierto punto injusto. Así lo ven. ¿Cómo es posible que Dios escoja o elija a unos y a otros no? Esa es la pregunta que se hace. Muchos que están en oposición a la doctrina de la elección. Pues esta objeción no tiene sentido. No tiene sentido porque Dios no está obligado a salvar a nadie. No tiene sentido. De hecho, es al contrario. Dios sí está obligado por su justicia perfecta a condenarnos a todos. Dios no está obligado a salvar a nadie, mis hermanos. Así que si Dios hubiera decidido no salvar a ningún ser humano como quiera, Él seguiría siendo santo, 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 bueno y justo. Pero Él había y ha decidido salvar a millones, al costo de la vida de su precioso Hijo Jesucristo. ¿Quieren más amor que este? ¿Quieren más amor? El haber ofrendado a su propio Hijo por nosotros. Por eso nadie puede acusar a Dios de favoritismo o parcialidad, por la sencilla razón de que todos serán condenados, justamente por sus propios pecados y porque la oferta del Evangelio está disponible para el que la quiera. Imagínense esto por un momento. Es como si dos individuos están presos por homicidio y el juez decide, por amor, cumplir la condena del uno y no del otro. Este otro no tiene nada que objetar, porque este otro está eh, en, en la cárcel por su crimen. Sobre todo cuando el juez a este otro también le brindó el indulto, se le brindó la misma oportunidad, pero este otro la rechazó. Mis hermanos, nosotros predicamos el Evangelio. Llamamos a cualquiera para tomar el agua de la vida gratuitamente. Y el pecador dice, yo no lo quiero. ¿Dónde está la injusticia? De hecho, el apóstol Pablo trata con esa misma objeción. Él dice en Romanos 9:14, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pablo está aquí discutiendo con alguien que no cree lo que él cree. Pablo está discutiendo con alguien que no cree en la doctrina de la elección. Pablo discute con alguien que está en oposición a la doctrina de la elección. Y él continúa diciéndole en el versículo 15, citando un pasaje de Éxodo de 33:19. Y él respondió, yo haré pasar toda mi voluntad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Yo sé que cuando se le predique el Evangelio, él va a tener un corazón más blando. Él va a recibir el mensaje y va a aceptar a Cristo. No, 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 eso no lo está diciendo el texto, ¿no? Yo tendré misericordia del que tenga misericordia, de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Porque Dios sabe que nadie va a correr, porque nadie quiere correr hacia Él. Entonces, Dios en su soberana voluntad decide actuar eficazmente en muchos para atraerlos con cuerdas de amor, para llevarlos a la cruz del Calvario. Otros alegan que esta doctrina
apaga el fuego evangelístico del creyente porque nos lleva a pensar que los elegidos se van a salvar como quiera, sea que les prediquemos o no. Esta obsesión no tiene en cuenta que Dios no solo ha predestinado quiénes se van a salvar, sino también el medio por el cual esos elegidos se van a salvar. Y el medio es la predicación del Evangelio. Pablo dice en Primera de Corintios 1:21, espero que lo recuerden, que es un pasaje que me encanta mucho, Primera de Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, por medio de su propia sabiduría, agravado mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Tremendo. Mis hermanos, es pura locura la predicación. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, el apóstol nos dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Mis hermanos, todo lo soporto por amor a los escogidos. Es tremendo. Pero Pablo, si son escogidos, no te afanes tanto. Es que nadie se va a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio. Así que yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto. De hecho, es lo que vemos en este pasaje. Mis hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, ustedes fueron elegidos y la forma en que Dios los salvó fue por la predicación del evangelio. Pablo no se quedó en Antioquía orando y diciendo, Señor, salva a todos los tesalonicenses. No, él no hizo eso. Él fue y les predicó el evangelio. ¿Por qué? Porque nadie se va a salvar si no se le predica el evangelio. Hay una cita de un hombre teólogo, John Stott. La doctrina de la elección, dice él, lejos de hacer innecesaria la evangelización, la hace indispensable. Porque es solo a través de la predicación de la palabra de Dios y la recepción del evangelio que el propósito secreto de Dios llega a ser revelado y conocido. Entonces, ¿cómo podía Pablo estar tan seguro de que Dios había escogido a los tesalonicenses para salvación? Porque él está diciendo, yo doy gracias a Dios porque Él los amó y los eligió. ¿Cómo Pablo sabía eso? Permítanme que les haga una pregunta de manera personal. Y eso lo va a remontar a ustedes a ese momento especial en el que por primera vez alguien se acercó a predicarles a ustedes el Evangelio. Y la pregunta es, ¿puedes tú saber si Dios te eligió a ti en ese momento? Incluso ahora, ¿puedes tener esa certeza si tú sabes si Dios te eligió a ti? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos la base de nuestra elección, que es el amor de Dios. Ahora veamos las evidencias de la elección. Ese es nuestro segundo punto, las evidencias de la elección. Entonces, ahí en nuestro pasaje base, en 2 Tesalonicenses 1, vamos a ir al versículo 5. 1 Tesalonicenses 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Yo sé que ustedes fueron elegidos por Dios, por la obra que el Señor hizo en ustedes, por medio de la predicación de la palabra. Resumiendo, Pablo les está diciendo, yo sé que ustedes fueron elegidos por la forma como Dios obró en ustedes cuando se les predicó el Evangelio. Pero Pablo dice más cosas aquí. Por un lado nos dice
Yo sé que ustedes fueron elegidos porque el Evangelio vino a ustedes y eso nos recuerda cómo la palabra de Dios viene. Tengan en cuenta eso, mis hermanos. La palabra de Dios vino, es decir, la palabra de Dios viene. Una de las ideas que está detrás de esta expresión es que Dios se acerca y se hace presente por medio de su palabra. Es Dios el que viene y viene por medio de sus santas escrituras. Eso no quiere decir que el Evangelio cayó del cielo o como en paracaídas, ¿no? No, no, el Evangelio no cayó así en Tesalónica de esa manera. El Evangelio vino por medio de Pablo, Silvano y Timoteo. Ellos tuvieron que ir a predicar el Evangelio. Todo el equipo misionero llegó a Tesalónica. Imagínate esos tres hombres, Pablo, Silvano y Timoteo, llegando a Bucaramanga a predicar el Evangelio. Ellos llegaron a Tesalónica a predicar. Así que mis hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio con alguien, ¿saben lo que está pasando? ¿Saben qué está pasando cuando compartimos el Evangelio con alguien? Lo que vemos es que Dios mismo se está acercando a esa persona. Eso es sorprendente. Es Dios quien está llegando a esa persona por medio de su palabra. Pero Pablo les dice que ese Evangelio no llegó en palabras solamente, lo que indica que sí llegó en palabras. Fue predicado. ¿Y por qué les digo esto? Porque se ha puesto de moda una predicación sin palabras. ¿Han escuchado hablar de eso alguna vez? Muchos dicen, muéstrales el amor de Dios a través de sus obras y las personas se van a salvar. Es un dicho que se cita frecuentemente con una frase que me hace recordar a San Francisco de Asís. Predique el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. Eso suena muy piadoso, pero no es bíblico. ¿Ah? Pueden tenerlo en cuenta. Entonces, mis hermanos, si eso no es bíblico, si bien es cierto que nuestro testimonio corrobora el Evangelio que predicamos, es imposible predicar el Evangelio sin palabras. El Evangelio es el anuncio de un hecho histórico, una noticia pasada de algo que sucedió hace 2000 años, cuando el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, el Dios hombre, dio su vida en nuestro lugar, dio su vida para poder perdonar nuestro pecado, para vencer la muerte. Y sobre la base de esa obra de redención, ahora Dios ofrece a todos perdón y vida eterna, pero solamente por medio de la fe. Ese mensaje solo puede transmitirse por medio de palabras. ¿Qué dice Romanos 10:14? Si quieren saber algo, como decía en mi ilustración anteriormente, alguien que quisiera saber algo más de mí, sobre mis gustos, mis amores, podría decir que mi pasaje favorito de la Escritura. Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo creerán si no envían a esos que predican? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mis hermanos, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, la palabra de Dios. La fe no viene simplemente porque alguien diga tan amoroso que es fulano, qué testimonio el que tiene, observe su vida, cómo ama a su esposa, a sus hijos. Eso no contiene el mensaje del Evangelio. Y Pablo sabía que ellos, la iglesia de Tesalónica, había sido elegida porque el Evangelio llegó a ellos, no solamente en palabras, sino en poder. Mientras los misioneros predicaban el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios les abría el entendimiento para que los tesalonicenses vieran la negrura de su pecado, para que los tesalonicenses vieran la hermosura de nuestro Salvador, para que vieran la hermosura de Cristo, la hermosura de la cruz, la hermosura del Evangelio. Que vieran cómo Él nos sustituyó en la cruz, para que todos los tesalonicenses vinieran en arrepentimiento y fe. Yo predico con mis palabras, pero mis palabras no pueden convertir a nadie. Solamente es el poder del Espíritu Santo que puede hacer eso.
Y así lo dice el versículo 6, 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Esto nos permite recordar nuestra propia salvación. Esto me lleva a recordar cómo escuché por primera vez el Evangelio y cómo escuchamos junto con mi esposa a esa persona que llegó por primera vez a nuestra casa para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo eso hace 25 años. Ustedes no lo saben. Eso hace parte de lo que esa persona que hicimos en la ilustración quiere seguir sabiendo de mí, conocer un poco más de mis gustos, de las cosas que amo. Pero se los cuento. Su pastor José Gabriel, mientras él nos predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo su obra en nosotros. Nosotros tampoco lo sabíamos. No sabíamos absolutamente nada. Pero el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en nosotros. Cuando yo no creía ni en el agua fría, mis hermanos. Alguien me predica el Evangelio y creo que este libro es la palabra de Dios. Muchos te preguntarán, incluso yo, ¿y cómo sucede eso? La respuesta, no lo sé. Solo sé que es una obra del Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad obrando en nosotros con todo el poder de Dios. Entonces, mis hermanos, si tú estás aquí en Cristo, si tú estás aquí esta noche escuchando esta predicación, si tú estás asistiendo a tu iglesia, te estás congregando, y espero que sea así, que busquen del Señor cada domingo para exaltarlo, para alabarlo, para glorificarlo, para escuchar la predicación de su evangelio. Es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Es porque el Espíritu Santo está abriendo su corazón, está renovando tu mente para que puedas conocer a Cristo, puedas conocer a tu Salvador. El Espíritu Santo nos abrió y nos dio tanto a ti como a mí el entendimiento. No hay otra forma, mis hermanos. No hay otra forma. Esto no depende de la oratoria de una persona. Ese hombre cómo habla de maravilloso, cómo se expresa, qué facilidad que tiene, qué elocuencia, cómo se expresa, qué pasión que tiene para predicar el Evangelio. No es por lo carismático de una persona que predique el Evangelio. No es por lo amoroso que es la persona que predique el Evangelio, ni la facilidad de expresión que tiene la persona que nos predica el Evangelio, ni del poder o de las poderosas palabras que usa y sus argumentaciones que tiene esa persona que nos predica. No, no es por nada de eso, mis hermanos. Esto es una obra única y exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Depende solo del Espíritu Santo. Es cierto que nosotros debemos presentar el Evangelio. Es cierto que nosotros debemos ser lógicos en la presentación del Evangelio con nuestras argumentaciones. Es claro que debemos razonar en el Evangelio. Eso es completamente lógico. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Dice que Pablo persuadía a judíos y griegos. Tenía un argumento racional, pero no es solo eso lo que va a salvar a nadie. Es solo un instrumento que usa Dios. Pero hay algo más. Pablo dice en el texto que él sabía que ellos eran elegidos porque el evangelio no vino solo en palabra, sino también en poder y plena convicción. Versículo 5, pero pues nuestro evangelio no vino a nosotros solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Mientras Pablo, Silas y Timoteo predicaban, en medio de tanta oposición, ellos estaban experimentando tal convicción de la importancia vital del evangelio y tenían tal interés porque ellos se salvaran que nada los frenó para predicarles el evangelio. No importaba la oposición que tuvieran. Esa plena convicción es en Pablo, Silas y Timoteo. Pablo está diciendo, Dios hizo una obra tan maravillosa en nosotros, dándonos una convicción tan grande de lo maravilloso e importante que es el evangelio, de la hermosura de nuestro Señor Jesucristo,
que nada pudo detenernos porque nosotros queríamos que ustedes fueran salvos. Eso solo lo da el Espíritu Santo. ¿Alguna vez han pensado que cuando alguien quiso predicarles el Evangelio y mientras ustedes lo escuchaban, notaban que en realidad esa persona creía lo que creía? Que no te estaba hablando de labios para afuera, sino que te hablaba con toda la convicción. Y quizás dirías, yo no creo lo que esa persona cree, pero veo que él sí lo cree. ¿Sabes que esa persona estaba obrando así por amor a ti? Miren cómo Pablo dice al finalizar el versículo 5. ¿Cómo sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Ellos estaban obrando en amor por los habitantes de Tesalónica. Mis amados hermanos y amigos que esta noche están acá, yo estoy haciendo lo mismo con ustedes. Les amo y estoy predicando el Evangelio. Y ha sido mi oración rogando a Dios por la salvación de quienes están aquí escuchando y que quizás no son salvos aún, que aún no han sido renovados en su mente, que aún están en este proceso de ser elegidos, pero están buscando. Y la única manera de llegar a la salvación es escuchando la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. De verdad que nosotros no tenemos la disposición de sufrir tribulaciones, oposición y problemas para llevar el Evangelio a otros. Y ese amor con el que se predica el Evangelio, con lo que oramos y por lo que rogamos a Dios por la salvación de otros, es simplemente el fruto del Espíritu Santo para orar y llevar ese amor a otros, como lo dice Gálatas 5:22. Entonces, es Dios quien pone ese interés, quien pone ese amor para que un misionero salga de su zona de confort para llevar el Evangelio. Y de paso, mis hermanos, esto aplica para todos los que dicen que nacieron en un hogar cristiano. Para aquellos que dicen, bueno, eso es para los que están fuera de la iglesia, no es para mí, porque yo nací en un hogar cristiano. Que quizás dicen, pero yo nací en un hogar cristiano y eso aplica solo para los que están allá afuera. Yo estoy viviendo aquí de este lado y estoy viviendo el evangelio desde que nací. Pero en realidad fue Dios quien te puso en ese hogar cristiano para que fueras expuesto a la verdad del evangelio desde niño. Así que también aplica para ti. Y puedo resumirlo. Pablo sabía que ellos habían sido elegidos por la manera como recibieron la palabra de Dios. Porque él dice en 1 Tesalonicenses 2, y al siguiente capítulo y en el versículo 13, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Mis hermanos, no es por nacer dentro de una familia cristiana. Los amo mucho y sé y he visto muchos jóvenes y muchos niños crecer en familia de padres cristianos, pero no es por eso la salvación. Recuerden que la salvación es por escuchar la palabra de Dios, es por creer en el Evangelio de Cristo, es por creer en la obra redentora de Cristo, quien murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Entonces quiero hacerles unas preguntas. ¿Crees que este libro es la palabra de Dios? Obviamente que ninguno de nosotros tiene acceso al libro de la vida, ¿no? Pero un creyente puede saber con bastante grado de certeza que es uno de los elegidos de Dios por la obra del Espíritu Santo que está haciendo en su vida. Y les pregunto, mis hermanos, ¿tienes la convicción de que eres un pecador y que mereces la condenación del infierno? ¿Tú crees eso? ¿Lo crees realmente? ¿Recibiste el Evangelio como la verdad de Dios? ¿Viniste a Cristo confiando únicamente en su justicia perfecta y su muerte en la cruz?
Viniste a Cristo con la determinación de divorciarte de tu vida de pecado para que Él sea tu Señor. ¿Es eso palpable en tu vida, mis hermanos? ¿Por qué luchas contra tu propio pecado y luchas para hacer su voluntad y no la tuya? ¿Te avergüenzas de tu pecado y vas al Señor en arrepentimiento y fe? ¿Tú vives una vida de arrepentimiento y fe? Si es así, mi hermano, déjame decirte que tienes muchas razones para saber y sentir que eres uno de sus santos elegidos. Eso no es un misterio. Tienes razones para creer que eres uno de los elegidos. Esta es una certeza que te dará y te hará mucho bien. Te hará mucho bien sobre todo en medio de las tentaciones y en medio de los problemas. Un gran teólogo, Richard Finner, plantea 4 puntos del por qué los cristianos deben amar la doctrina de la elección. Si eres creyente, debes amar la doctrina de la elección. Debes amarla. Esta no es una doctrina para controvertir, sino para amarla y disfrutarla. Y voy a exponer rápidamente estos 4 puntos. Número 1, la doctrina bíblica de la elección promueve la humildad. La doctrina bíblica de la elección promueve la humildad. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? Porque le atribuye a Dios toda la gloria. Recordemos, las salvaciones del Señor. Esta doctrina asume nuestra verdadera impotencia para demostrarnos a nosotros mismos la impotencia de salvarnos a nosotros mismos. O sea que en vez de estar pensando, yo soy uno de los elegidos, Pablo dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los débiles, para avergonzar a los fuertes. Entonces, preguntamos, ¿de qué te glorías? Esta verdad declara que las salvaciones del Señor, en su origen, en su acción y en su consumación. Y todo esto es muy humillante para el corazón del hombre. Esto es muy humillante para el corazón del hombre que siempre quiere contribuir al precio de su redención y hacer algo que le permita jactarse y sentirse satisfecho de sí mismo. Eh, Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta y obviamente les daré la respuesta. ¿Ustedes saben por qué las personas rechazan el Evangelio? Voy a repetir la pregunta nuevamente. ¿Ustedes saben por qué las personas rechazan el Evangelio? Porque es demasiado fácil, porque nos quita toda la gloria a los hombres, porque solo ponemos el pecado y Cristo pone la justicia, y eso es humillante para el hombre. Vamos a nuestro punto número 2. La doctrina bíblica y la elección promueve la santidad. Muchos presuponen que si nosotros partimos de la premisa que si la salvación no depende en absoluto de nuestro esfuerzo, sino de la misericordia de Dios, no tendrá ninguna motivación para esforzarse en su lucha contra el pecado. Y es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Cuando el creyente entiende que Dios lo escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él, para eso fue que fuimos escogidos, o como dice 1 Tesalonicenses 4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es una poderosa motivación para seguir hacia esa meta. No fuimos escogidos primariamente para ser felices, sino para ser santos. Esa es la gran prioridad de la vida cristiana. Y Pablo lo dice en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso debe producir en nosotros un profundo anhelo por crecer en santidad, que no es otra cosa que crecer a la imagen de Jesús. Número 3.
La doctrina bíblica de la elección promueve la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué puede darle más seguridad a un creyente que el hecho de saber que la salvación depende absolutamente del Dios soberano, que sin condición alguna decidió amarnos y elegirnos desde antes de la fundación del mundo? Y muchas gracias al Señor de que no tengo fe en mi fe. No tengo fe en mi fe, porque mi fe es variable. El decreto de Dios es invariable, es inmutable. Y si Dios fuera como yo, hace rato me hubiera quitado la salvación. Pero Dios no es como yo, gracias al Señor, que mi salvación no depende de mi carácter, sino que depende de la obra de Jesús. En cuarto lugar, la doctrina bíblica y la elección promueve la gratitud y la adoración. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Eh, lo que Dios hizo para salvarnos, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, eligió a su Hijo para que muriera por ti en una cruz, envió a una persona para que predicara el Evangelio. Mientras esa persona predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios nos abría los ojos, el entendimiento, nos abría el corazón, renovaba nuestra mente para que viéramos la hermosura de Cristo, para que viéramos la hermosura de la cruz y fuéramos corriendo a Él a refugiarnos a Él. Mis hermanos, Cristo en Mateo 11 le da gracias al Padre por la doctrina de la elección. Él dice, Mateo 11, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Y qué dice Cristo? Yo te alabo por eso. Y Pablo hace lo mismo en Efesios 1. Bendito es Dios y Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? Finalmente, la doctrina bíblica de la elección es lo más importante que diré en este sermón. Y quiero que le presten atención. Promueve únicamente la gloria de Dios y no la gloria del hombre. La doctrina bíblica de la elección promueve únicamente la gloria de Dios y no la gloria del hombre. Todo el problema de esta doctrina es que humilla al hombre y exalta a Dios, precisamente porque no depende de quién ni del que corre, porque nadie quiere y nadie corre, sino nadie corre a Dios, sino es Dios quien tiene la misericordia y toda la gloria en la salvación de los pecadores, que le pertenecen únicamente a Él. Así que de Dios es la gloria. Es por eso que Pablo, cuando contempla la maravilla del Evangelio en los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos, al final del capítulo 11 vemos que Pablo no era un teólogo frío, él irrumpe con la alabanza a Dios y él termina diciendo en Romanos 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. A él sea la gloria, mis hermanos. Mis hermanos, con esto termino. Y si tú, querido amigo, estás aquí, que aún tienes esa lucha con tu pecado, que tienes esa lucha con creer en la obra redentora de Cristo, no eres creyente todavía, no te refugies en esa bendita doctrina para dejar de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque su perdón está dispuesto para todo aquel que cree. Tú no necesitas saber que eres un elegido para venir a Cristo. Olvídese de eso. Tú necesitas solo saber que eres un pecador, que si te mueres en tu pecado te vas a enfrentar con la justicia de Dios, pero que Dios en su amor, que Dios en su bondad pagó la deuda por nosotros los pecadores, que en su Hijo, el Dios encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados y que ahora te ofrece
y nos ofrece a todos perdón y salvación únicamente por medio de la fe. Eso es lo único que necesitas saber. No necesitas nada más. Ampárate en la fe, en el glorioso intercambio de la cruz, donde Cristo asumió nuestras culpas. Por eso murió siendo inocente para poder poner en nuestra cuenta su justicia perfecta. Únicamente por medio de la fe. Al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia en él. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Qué glorioso intercambio. Y esa verdad de corazón está disponible para ti si vienes y crees a Cristo como tu Señor y su Salvador. Él te está llamando, te está eligiendo para salvación. El Señor le bendiga. Vamos a orar.